Hola familia, espero que te encuentres muy bien. Bienvenidos a un video más de Buenos Días, Señor Devocionales. Mi nombre es Gabriela López y el devocional se llama de hoy La respuesta de un hijo. Para esto vamos a leer 1 Samuel 3 y vamos a leer algunos versículos. Dice el 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Nos saltamos al 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Nos saltamos al 9, y dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamara dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Dando un poco de contexto porque me saltaron unos versículos, Jehová llama a Samuel varias veces y en esas veces Samuel va a Elí y le pregunta le dice, heme aquí, que si necesitaba algo. Y para esto quisiera empezar con una pregunta en este devocional. Si Dios te llamara, ¿qué le responderías? Dice el versículo, en ese tiempo la palabra de Jehová escaseaba. Si lo analizamos un poco, vemos que no había como una razón lógica o alguna cosa coherente para que Samuel estuviera ahí, dado que la palabra de Dios escaseaba en esos días, dice su palabra. Pero vemos a Samuel como él estaba cerca del arca de Dios que representa su presencia. Vemos como Samuel estaba durmiendo en el tabernáculo y vemos como esto nos habla no solo de un anhelo por su presencia, un anhelo por su palabra, sino también de una fe, de una fidelidad que a pesar de que las palabras escaseaban en ese tiempo y que las visiones no eran frecuentes, Samuel estaba ahí en el tabernáculo. Y con esto quisiera decirte que el lugar importa. Tú dirás, Dios me puede hablar en mi casa. Sí, Dios te puede hablar en tu casa y también te puede hablar en otros lados, pero es importante que estemos en la presencia de Dios en su casa, porque ahí estaba Samuel. Tal vez la palabra que Dios requiere, que Dios te va a hablar y que tú requieres y que tú necesites en ese tiempo, no te la puede dar donde estás y es necesario moverte al lugar donde está su presencia, al lugar de su casa, para que tú puedas encontrar una respuesta. Esta frase es de nuestro obispo Michael Pitts y nos recalcaba él que el lugar importa, porque a veces es necesario movernos a un lugar para que en ese lugar nos pueda soltar una palabra a Dios. Dios nos puede hablar en cualquier lado, pero es importante que cuando Dios nos busque, cuando Dios nos vaya a llamar, Él esté viendo que nosotros estamos anhelando su presencia y estamos buscando su llenura, que estamos en su casa, teniendo esa fidelidad. La fidelidad se mide en ausencia de algo. En este caso, vemos que Samuel era fiel aún cuando había una ausencia de palabra, a una ausencia de visión, una ausencia tal vez de este trabajo espiritual que hacían los profetas. Dice su palabra que Samuel aún no le conocía, pero vemos que aún sin conocerle, Samuel estaba dispuesto, estaba comprometido a ese pacto, a esa tarea que él tenía, que era ayudar a Elí. Vemos como él dormía cerca del tabernáculo, lo cual, les digo, nos habla de un deseo, de un anhelo, de un amor por estar en la presencia de Dios, por su palabra, porque algún día tal vez tenía la fe, la creencia firme de que un día Dios iba a hablar. Y es por eso que yo veo que Samuel estaba en ese momento. Avanzando un poco, vemos como Samuel se acerca a Elí. Y esto me parece muy curioso porque si has leído los capítulos anteriores, vemos que tal vez Elí no era el mejor ejemplo para Samuel en ese momento. Vemos que había hecho cosas malas, que sus hijos no estaban en el camino de Dios. Pero a pesar de eso, vemos cómo Samuel honra la vida de alguien que estaba puesto en autoridad, de alguien que en ese momento era su padre espiritual, de alguna forma viéndolo. Y vemos cómo Samuel daba estas respuestas correctas, que se acercaba y le decía, heme aquí. Vemos como el heme aquí era una respuesta tal vez común entre ellos, o sea, de Samuel a Elí. Y
Y esto nos deja ver esta, no solamente relación, sino esta disposición, esta fidelidad que tenía Samuel para con Elí, que honraba a su autoridad espiritual. Tal vez tú digas, tal vez no lo merecía Elí, bueno, tal vez, pero por tan solo por tener el llamado, porque era puesto como una autoridad, Samuel reconocía eso y lo honraba. Esto tal vez es como un plus, y tal vez si tú no has honrado lo suficientemente a tus autoridades espirituales, bueno, en esta hora te invito a que ores por ellos y a que los honres. Y bueno, entrando también más en materia, hablaba de esta parte de la fidelidad. O sea, le decía que no solamente era fiel en esta ausencia de palabras, sino era fiel a una autoridad espiritual que Dios le había puesto. Decían que Elí estaba perdiendo la visión, entonces necesitaba alguien que lo ayudara. Es por esto que tal vez vemos, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que Samuel ya había tenido estas situaciones en las cuales era necesario que se acercara en la noche a Elí para ayudarle en algo que necesitaba. Vemos como sus respuestas a lo largo de las veces que pensó que lo llamaba Elí, no cambió su actitud, no cambió su modo de contestar. Vemos como siempre mantuvo esa respuesta correcta y esa actitud dispuesta, esa actitud de un hijo. Porque es lo que quiero hablar el día de hoy. ¿Cómo es la respuesta de un hijo? ¿Cómo es la actitud de un hijo? Este Samuel estaba dispuesto a decirle a Elí, heme aquí, y lo que él le pidiera, él estaba dispuesto a hacerlo. Pues eso es lo que significa heme aquí, que estás dispuesto, que para que soy bueno. Eso es lo que estaba diciendo Samuel en pocas palabras. Muchos dicen en esos tiempos que Dios no me ha hablado, que porque Dios no me habla. Bueno, yo te invitaría a preguntarte que si tú piensas así, pregúntate en qué lugar estás y que si has sido fiel. Si tú esperas a que Dios hable y no lo buscas, y no tienes esta coherencia, no tienes esta lógica para poder recibir una respuesta por parte de Dios. Pregúntate si has sido fiel en lo poco, de tal manera que Dios te pone en lo mucho. Vemos cómo Samuel era fiel aún cuando no había palabra, y vemos cómo Dios lo pone en lo mucho después dando una palabra, dando una revelación y reconociéndolo como este gran profeta que marca la Biblia. También vemos que Dios te habla de acuerdo a tu nivel. Tal vez si tú te preguntas por qué Dios no me ha hablado, bueno, pregúntate en qué nivel estás, y con base en lo que decía anteriormente, pregúntate si has sido fiel. Una vez que tú has sido fiel, puedes saber que tal vez Dios te va a poner en lo mucho, que conforme al tiempo, conforme a tu nivel, se puede reflejar. Y relacionado a esto, quisiera decirte, bueno, uno de los principios que tengo anotados, que es la madurez se refleja cuando das respuestas correctas. Vemos a un Samuel, en ese entonces tenía 12 años, dicen los estudiosos. Y vemos como tenía una gran madurez Samuel cuando daba estas respuestas correctas, no solamente a Elí, sino a Dios. Vemos cómo daba estas respuestas correctas tan solo en su actitud, en su servicio, porque les digo, estaba en el tabernáculo durmiendo, cerca de la presencia de Dios. Hablando más de esto, que Dios te habla de acuerdo a tu nivel. Sí, Dios te habla de acuerdo a tu nivel, pero aquí la pregunta es también, ¿tú qué le responderás? Conforme a eso, pues tú sabes si vas avanzando o retrocediendo. Que tu respuesta sea una respuesta coherente, una respuesta que refleje madurez, una respuesta que refleje disposición, fidelidad hacia el Padre y también hacia una autoridad espiritual que te fue puesta. Ya la tercera vez que Eli le dice que sabe que se refiere a Dios, vemos como nada impedía este mover, este fluir de Dios, que a pesar de que Eli no se recibía visión y palabra en ese tiempo, pudo ser el recurso, pudo ser el medio para que Samuel conociera por fin a Dios, pudiera conocerlo a un siguiente nivel. Y vemos que Eli no se encuentra molesto, no se encuentra enojado, no lo menciona la Biblia. Y con esto quisiera decirte también que uno como adulto, uno como tal vez ya grande en el Evangelio, pueda ser el medio para que los más jóvenes, los niños, les menciono, Samuel tenía en ese momento 12 años, que seas tú el recurso para que otros puedan conocer a Dios, puedan alcanzar ese nivel, puedan llegar a ese propósito por el cual
fueron creados. Y me gusta mucho esta expresión de heme aquí. Si tú lees la Biblia te puedas dar cuenta que esa frase se repite muchas veces a lo largo de las escrituras. Heme aquí no requiere información adelantada. Cuando tú le dices heme aquí, lo que le estás diciendo es que sea lo que sea que te vaya a pedir, tú lo vas a hacer. Que no necesitas más detalles. Con solo que te llamen, tú puedes responder heme aquí y refleja una disposición completa, una actitud que solamente se puede dar de un hijo, un corazón que está relacionado y está pues enlazado con el corazón del Padre. Habla de una disposición total, de un deseo por su presencia y por hacer su voluntad. Una vez que decimos heme aquí, pues ya no nos podemos ir para atrás. Y si tal vez tú alguna vez Dios te ha hablado y Dios te ha pedido que hagas algo, que sea en esa vez y que hayan sido las próximas veces que Dios te vaya a hablar, que tú le puedas responder heme aquí, y no solamente lo digas a la ligera, sino una vez ya conociendo esta historia de Samuel, y si tú lees más adelante en el Nuevo Testamento la historia de Ananías, puedas saber que tal vez el heme aquí va a requerir cosas que no te gusten del todo, pero que sin duda trae bendición para ti, para tus siguientes generaciones, para los demás que te rodeen. Y te invito a que esta respuesta de heme aquí sea una respuesta común tanto entre tú y Dios como entre tú y tu autoridad espiritual, que sea una respuesta que pueda reflejar en verdad ese corazón de hijo y una actitud de siervo, porque eso era lo que estaba diciendo Samuel en ese momento. Reflejaba un corazón de hijo, pero también una actitud de siervo para con Elí y especialmente para con Dios. Bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición y déjame orar por ti. Señor Padre Santo, Señor, gracias por ese tiempo, gracias por la palabra que tú has soltado el día de hoy. Te pido, Padre, que tú hables, Señor, a la vida, Señor, de cada uno de los que nos escuchan, que tú los bendigas, Padre, y que tú, Señor, sigas edificándolos, Señor, sigas hablándoles. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, familia, y suscríbete al canal.